leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Como hemos revisado en numerosos episodios de la nueva serie de este canal, Alaska es probablemente el territorio más misterioso de todo el mundo, y debido a que una enorme extensión de su territorio permanece inhóspito por el ser humano, pues se trata de un terreno de muy difícil acceso, por no mencionar que el clima al norte de Alaska es sumamente frío, no sería de extrañar que ahí habiten criaturas que el ser humano jamás ha visto y que tan solo podría imaginar. De hecho, estos territorios no solo están inhabitados por el hombre, sino que muchos de ellos ni siquiera han sido explorados debido a lo hostil de las condiciones geográficas y climatológicas que presentan los terrenos más elevados de Alaska. Entonces, ¿qué tan probable es que en estas áreas inexploradas de Alaska existan ejemplares de animales que ni siquiera hemos visto y por ende desconocemos su existencia? Y no solo estoy hablando de aves o ejemplares de pequeño tamaño, sino de depredadores enormes que harían palidecer a un oso polar. Valga la expresión. Mientras consideras tu respuesta, prepárate para adentrarte en un terreno escabroso, pues en el episodio de hoy vamos a analizar la posibilidad de que en Alaska exista un animal gigantesco que ha sido descrito por los testigos que lo han visto rondar por los bosques como un híbrido de oso y lobo gigantesco y que se mueve a una velocidad impresionante a pesar de su enorme tamaño. Los Inuit nombraban a este ser como Amarok y le daban un origen místico, fantástico y hasta divino. Pero ahora que sabemos que en Alaska podrían existir animales que jamás hemos visto en épocas modernas, analicemos la posibilidad de que esta criatura no fuera una fuerza salvaje y espiritual de la naturaleza, sino un depredador gigantesco que quizá aún hoy en día habite en Alaska. ¿Es entonces el Amarok un críptido, un hombre lobo o en efecto un dios lobo, como afirman los Inuit desde hace cientos de años? Déjame contarte primero un poco sobre la leyenda y los mitos que los indígenas de Alaska, Groenlandia y el noreste de Canadá narran sobre esta bestia imponente y fantástica a la que ellos denominan como Amarok. El Amarok, como personaje mitológico de los Inuit, es un lobo gigantesco que, a diferencia de los lobos ordinarios, vive y caza completamente solo, y que como fuerza vengadora de la naturaleza que es, devora a cualquiera que se atreva a cazar de noche. Dentro de la mitología Inuit se narran dos versiones referentes al origen del Amarok. La primera narra que un joven indígena de nombre Kaxgaksuk, huérfano de padre, fue exiliado y humillado por la tribu de la que formaba parte de manera injusta. Así que, destrozado emocionalmente, Kaxgaksuk invocó al Señor de la Fuerza. Una vez que este espíritu ancestral se presentó ante el chico, este le pidió la fuerza para derrotar a 3 osos. El Señor de la Fuerza, sabiendo la injusticia de la que había sido objeto Kaxgaksuk,
lo convirtió en el Amarok, un lobo gigantesco cuyas proporciones más parecen las de un oso, debido a lo enorme y corpulento que es. Esta leyenda podría ser comparada con los mitos del rey Licaón, quien fuese transformado en lobo por el dios Zeus, como castigo por haber comido carne humana, y a la leyenda del rey Nabucodonosor II, que, según algunos escritos religiosos, fue transformado en lobo durante 7 años por Dios, como castigo por sus pecados. Y, como seguramente sabes, Licaón es considerado, erróneamente por cierto, como el primer hombre lobo del que se tenga registro en una mitología del mundo antiguo. Entonces, el hecho de que Kaq'sqaxuq haya sido transformado en un lobo gigante por este dios inuit es básicamente la misma premisa de las leyendas de Licaón y de Nabucodonosor II, con una diferencia básica. Licaón y Nabucodonosor fueron transformados en lobos como penitencia por algo malo que habían hecho, como castigo de un dios. Por otro lado, Kaq'sqaxuq fue transformado en lobo por una deidad para que hiciera justicia por lo que le habían hecho a él. Sin duda, resulta interesante que en mitologías antiguas de todo el mundo, la licantropía suele surgir como una maldición, o en el caso de Kaq'sqaxuq, un regalo proveniente de alguna divinidad. Resulta curioso, sobre todo por los cientos de años que hay de diferencia entre el rey Licaón, el rey Nabucodonosor II y Kaq'sqaxuq. Porque claro, además, los griegos, los babilonios y los inuit de Norteamérica jamás tuvieron contacto entre ellos como para copiarse esta historia. La otra leyenda que cuenta el origen del Amarok y que es más conocida, narra que, en el inicio de los tiempos, solo existía un hombre y una mujer, y no existían animales que compartieran el mundo con ellos. Por ello, Kaila, el dios del cielo, hizo un agujero en el hielo y le ordenó a la mujer que se pusiera a pescar a través de este agujero en el hielo. Y uno a uno, la mujer fue sacando a todos los animales que de ahora en adelante poblarían la tierra junto con ella, su esposo y sus posteriores descendientes. El último animal que esta mujer sacó del hielo fue el caribú. El caribú fue considerado por el hombre, la mujer y sus hijos como el mejor regalo que Kaila les pudo haber hecho, pues este animal los alimentaría con su carne y les permitiría vestirse con su piel y utilizar sus huesos como herramientas. El problema fue que, cuando el hombre y la mujer ya habían poblado la tierra con los primeros pueblos y aldeas, la población era tanta que pronto se terminaron los caribúes fuertes y sanos, pues estos siempre eran los elegidos por los humanos como alimento y fuente de calor. Lo único que quedaba en el mundo eran caribúes flacos, débiles y enfermos. Al ver esto, Kaila volvió a abrir el agujero en el hielo y le ordenó a la mujer que volviera a pescar de él. La mujer así lo hizo, sacando entonces al Amarok, un enorme lobo muy corpulento, más grande que un oso, que de ahora en adelante se encargaría de devorar a los caribúes débiles, para que el ser humano tuviera siempre caribúes sanos y fuertes para alimentarse y hacerse de sus pieles, para hacer ropa. Esta versión de la leyenda del Amarok lo plantea no como un hombre lobo vengador, sino como una fuerza de la naturaleza a la que le fue dada un aspecto físico, el aspecto de un enorme lobo más parecido a un oso, que sería el encargado de mantener un equilibrio respecto a la caza del caribú en Norteamérica, según esta leyenda. Vaya,
que esta leyenda inuit plantea al Amarok ni siquiera como un depredador devorador de hombres, sino como un ser elemental imponente y divino, del cual se sostiene el equilibrio entero del ecosistema para que el ser humano pueda subsistir. Por ello, el Amarok y el lobo eran tan importantes en las culturas inuit en la antigüedad, pues simbolizaban el equilibrio. Ahora, sería fácil creer que los avistamientos del Amarok, que fueron registrados por los indígenas de Alaska, Canadá y Groenlandia hace cientos de años, fueran solo leyendas o avistamientos de osos grizzly que fueron confundidos con esta bestia mitológica. Pero, ¿qué pasa con los avistamientos recientes en Alaska, cuyos testigos afirman que no se trataba de un oso ni de un lobo, sino de una mezcla entre ambos? Una noche de invierno, en el año 2011, 3 cazadores que habían vivido en Alaska toda su vida se encontraban cazando en Denali Park, al norte de Alaska. Los 3 amigos se detuvieron en un punto que siempre utilizaban como una suerte de observatorio, pues tenía 2 árboles en forma de V, a los cuales era muy fácil subirse y tener una vista panorámica del terreno, dándoles a los cazadores una ventaja considerable sobre sus presas. En fin, estos 3 cazadores se sentaron a relajarse un rato. Fumaron unos cigarrillos y bebieron un par de cervezas. Después de un rato de estar charlando, el frío del ambiente y las cervezas hicieron efecto, y uno de los cazadores, de nombre Ben Jones, se levantó y se alejó unos metros de sus compañeros para ir a orinar. Los otros 2 cazadores notaron que Ben se alejaba quizá demasiado de donde ellos estaban, pero dedujeron que quizá su amigo querría hacer algo más que orinar, así que no le dieron mucha importancia, ya que Ben era tan experto como ellos en estar al aire libre de cacería. Sin embargo, no pasó mucho rato para que los amigos escucharan un gruñido muy gutural, entre rugido y aullido, muy potente y muy grave, y casi de inmediato escucharon el grito desgarrador de Ben. Los otros 2 cazadores tomaron sus armas y corrieron hacia donde debía estar su amigo, pues creyeron que algún animal podría estarlo atacando. Por desgracia, cuando los cazadores arribaron al sitio en el que Ben debía estar, este no se encontraba por ningún lado. Su arma estaba tirada en el suelo, pero él no estaba. Les pareció extraño que Ben ni siquiera hubiera disparado en defensa propia. Y mientras los cazadores alumbraban con sus linternas la oscuridad espesa del bosque nevado, gritando el nombre de su amigo, quedaron paralizados al ver a una enorme criatura cuadrúpeda que los observaba a unos cuantos metros. La figura era gigantesca y en extremo corpulenta. Primero creyeron que era un oso grizzly, pero cuando pudieron verlo mejor, notaron que el rostro del animal era el de un lobo, con orejas largas y puntiagudas y un hocico más largo y estrecho que el de un oso. El animal, al verlos, lanzó un aullido muy potente que le sacudió las entrañas a los cazadores y acto seguido echó a correr en 4 patas hacia lo profundo del bosque, a una velocidad que, hasta ese día, los 2 cazadores jamás habían visto. Era muchísimo más veloz que un oso y más veloz incluso que un zorro, a pesar de ser una bestia de, por lo menos, 1 tonelada de peso, a juzgar por su tamaño. Ben Jones, por su parte, jamás volvió a ser visto. En un episodio del programa Missing in Alaska, el equipo se reúne con Mark,
uno de los cazadores amigos de Ben, que estuvo presente la noche de su desaparición, y este lleva a los 3 conductores del show al lugar de los hechos. Lo primero que el equipo de investigadores nota es que el terreno en donde Ben Jones desapareció es completamente plano, por lo que descartan que el chico haya caído en una zanja o por un declive. Tras escuchar el testimonio de Mark, testigo presencial de los hechos y de la criatura, deducen que, en efecto, la presencia de un depredador podría explicar la desaparición de Ben. Sin embargo, a Mark y a su otro amigo únicamente les tomó un par de segundos llegar hasta donde Ben se encontraba, tiempo en el cual ningún depredador en el mundo hubiera sido capaz de devorar enteramente al chico sin dejar siquiera gotas de sangre en la nieve o su esqueleto o algo así. Al interrogarlo sobre el aspecto del animal que vieron correr hacia el bosque, Mark describe a esta bestia como un animal que parecía un oso grizzly debido a su tamaño y constitución corporal. Sin embargo, Mark está completamente seguro de que no era un oso, pues él y su amigo lo vieron y lo escucharon aullar, algo que únicamente hacen los lobos. Esta bestia, además, tenía el pelaje más largo que un oso grizzly y era de un color más grisáceo, además de que estaba enmarañado. Según el rápido cálculo que Mark pudo hacer, esta bestia debía pesar por lo menos unos 900 kilos, si no es que más, sin ningún problema. Él tampoco se explica cómo Ben desapareció tan rápido, en caso de que hubiera sido llevado por esta bestia, pues entre el grito que el chico lanzó y el momento en que Mark y el otro cazador llegaron a donde estaba el animal, tan solo pasaron unos segundos, tiempo que no era suficiente como para que la bestia devorara por completo a su amigo sin dejar rastros. Pero, ¿recuerdas cuál es una de las cosas que hace el Amarok, según los indígenas Inuit? Así es, devorar a aquellos que cazan de noche en los bosques. ¿Y qué estaban haciendo Ben, Mark y sus otros amigos? El equipo del programa deja una cámara grabando cerca del sitio de la desaparición de Ben, así como una carnada fresca. La carnada en algún momento de la noche desaparece y la cámara llega a captar a un animal cuadrúpedo moviéndose a una velocidad alta, pero este es demasiado pequeño como para ser el Amarok o una criatura que pueda ser confundida con este. Como suele ocurrir en este tipo de shows, el equipo no encuentra ni a Ben Jones y tampoco logra desvelar el misterio detrás del Amarok en Alaska. Sin embargo, el testimonio de Mark y de su amigo no es el único que, en tiempos recientes, ha surgido en las comunidades de Alaska respecto a un avistamiento del Amarok. Por ejemplo, tenemos también el testimonio de Brittany Walters, una chica que ha vivido siempre en Alaska. Según cuenta esta chica, una noche, ella se encontraba paseando a su perro por un camino boscoso, pero que en realidad aún no formaba parte del bosque, sino que era la última frontera entre el poblado donde ella vivía y el espeso bosque salvaje. De pronto, mientras Brittany esperaba a que su amigo peludo olfateara los arbustos y las orillas del camino, ambos se sorprendieron al ver los restos de un animal completamente destrozado, que teñía la nieve de color carmesí. Brittany no pudo siquiera identificar si aquello era un caribú, un alce o incluso un depredador, pues más que haber sido presa de otro animal, parecía que a este pobre le habían pasado una aplanadora por encima.
Aquel animalito ya ni siquiera tenía forma, sino que era una masa gelatinosa, con pelo, huesos machacados y tripas sanguinolentas regadas por doquier, intactas. La chica, como cualquier habitante de Alaska, sabía que los depredadores como lobos u osos suelen abrir el estómago de los animales que cazan y devoran sus entrañas, pero dejan intacta la carcasa del animal, como si este fuera un cascarón vacío. Este animal, por el contrario, había hecho lo opuesto a eso. Había dejado las tripas intactas, desperdigadas por la nieve, y había devorado la piel y los huesos casi por completo. Entonces, no era ni un lobo, ni un oso, a juzgar por Brittany. Pero entonces, ¿qué animal en Alaska tendría el tamaño y la fuerza como para despedazar completamente a este animal? Brittany, como cualquier persona sensata hubiera hecho, dio media vuelta para salir de aquel oscuro camino y regresar a la civilización, pues los restos de este animal lucían frescos, lo que significaba que el cazador debía estar cerca, y a juzgar por el estado del pobre animal, la bestia debía ser gigantesca. Sin ningún interés por descubrir qué había dejado a aquel pobre animal en ese estado tan deplorable, Brittany trotó tirando de la correa de su perro, y justo cuando llegó al final del camino, no pudo evitar mirar hacia atrás, y entonces lo vio. Cerca de aquellos restos sanguinolentos, observándola a ella y a su perro, se encontraba una bestia gigantesca, parada en 2 patas, alcanzando casi los 3 metros de altura más o menos, utilizando los árboles aledaños como referencia. A Brittany le pareció que era un lobo, a juzgar por el rostro y las orejas, pero era en extremo grande, además de que los lobos no suelen pararse en 2 patas. Además, el animal era en extremo corpulento y sus hombros eran muy bajos. Segundos después, el enorme animal se colocó a 4 patas y entonces su cuerpo adquirió un aspecto más cercano al de un oso, pero conservando ese rostro canino. Acto seguido, la bestia dio media vuelta y corrió hacia el bosque, mucho más rápido que cualquier animal que Brittany hubiera visto en toda su vida. Antes de pasar al siguiente testimonio sobre el Amarok y las conclusiones del video, déjame pedirte que le des like y te suscribas a mi canal si te gusta mi contenido. No olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbete a mi canal secundario en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si deseas adquirir tu ejemplar de mi libro, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Y si quieres que escuchemos tu experiencia paranormal en el podcast, envíamela en nota de voz o en video a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o mi número de WhatsApp, el 56 38 00 0345. Ahora, volvamos al episodio, que lo mejor aún está por ocurrir. También tenemos el testimonio de Nick, quien presenció una escena muy similar a la de Brittany, pero como este se quedó un poco más de tiempo, fue capaz de entender mejor a esta bestia desconocida que ronda por Alaska. Resulta que Nick venía conduciendo por la carretera, a eso de las 2 de la mañana, después de haber estado en casa de unos amigos. No había bebido una sola gota de alcohol y él solía desvelarse, así que no tenía ni un poco de sueño aquella noche. De pronto, frente a él, en el camino, se topó con el cuerpo de un caribú en medio de la carretera, tirado. Los caribúes son animales enormes, así que el cuerpo de uno arrollado
puede ser muy peligroso si se queda ahí en medio del camino, ya que si algún conductor no lo ve, puede provocar un choque o un volcamiento. Debido a esto, como buen samaritano que era, Nick se orilló e hizo lo que usualmente se hace en estos casos. Llamó a las autoridades de Alaska encargadas de caminos y autopistas para que acudieran a retirar el cuerpo y evitar así cualquier posible accidente. Mientras Nick estaba estacionado al lado de la carretera, sacando su celular del bolsillo para hacer la llamada, vio cómo un animal gigantesco emergió del bosque y con una sola pata tomó el cuerpo del caribú y lo jaló hacia la orilla del camino, justo detrás de donde Nick estaba estacionado. Por cómo se movía, Nick creyó que aquel animal era un oso, pero de pronto la criatura aulló. Azotado por lo surrealista de lo que estaba presenciando, Nick se quedó paralizado en su asiento, viendo todo a través de su espejo retrovisor. La bestia arrastró con el hocico al caribú sin ningún esfuerzo y se internó en el bosque corriendo a toda velocidad, sin que el enorme peso del caribú significara un obstáculo para él. Nick jamás supo qué fue aquello que vio esa noche. Muchas personas han encontrado similitudes entre el Amarok y el Guajila, leyenda de Canadá. De hecho, podría ser que se tratase de la misma criatura, pues como te dije, habían pueblos nativos de Canadá que creían en el Amarok, aunque el mito del Guajila realmente es mucho más antiguo, a tal grado que los mitólogos y antropólogos ni siquiera saben qué significa el término Guajila, de tan antiguo que es. Solo saben que los nativos de Canadá lo utilizaban para referirse a un enorme lobo de color blanco que cazaba lo que fuera en los bosques, acompañado por un aura sobrenatural. Y el Guajila y el Amarok no serían los únicos lobos gigantes de mitologías antiguas, pues también existe el mito del lobo huargo o simplemente huargo, perteneciente a las culturas nórdicas, muy alejadas de los inuit, cabe mencionar. El lobo huargo en la mitología era un lobo gigante que incluso podía ser domesticado por los guerreros. De hecho, este mito nórdico fungió como inspiración de George R.R. Martin para la saga de Game of Thrones o, como se llama realmente, la canción de Hielo y Fuego. La palabra huargo proviene del nórdico antiguo varg, que a su vez deriva de la reconstrucción protogermánica wargas, derivada en última instancia de la raíz proto-indoeuropea reconstruida como werg, que significa destruir. De hecho, de este mito nórdico y de esta palabra nórdica, le pusieron el nombre al animal prehistórico conocido como lobo huargo, que era el ancestro del lobo que conocemos hoy en día, solo que mucho más grande. Y por si fuera poco, en Irán, en Medio Oriente, también se hablaba de lobos gigantes, y de hecho, el nombre que se les daba era muy similar, curiosamente, en cuestión fonética, a los huargos de los vikingos. En Irán se le llama warg al lobo en idioma huilaqui, una lengua iraní hablada en Gilán, al norte de este país. Entonces, tras haber revisado lo que sabemos del Amarok desde el punto de vista mitológico, así como de testimonios en Alaska que vieron algo muy similar, ¿qué es el Amarok? Podría ser que, en efecto, el Amarok, el Guajila y el lobo huargo hayan existido, y quizá existan hoy en día en pocas cantidades en la vida real, pues de hecho, un híbrido entre oso y lobo sí existió en algún momento de la historia del mundo.
solo que este híbrido no tendría ningún origen divino ni místico, pero tampoco sería un hombre lobo. Quizá la respuesta al misterio del Amarok yace en el anfitrión, mejor conocido como perro ambiguo o perro oso, una especie extinta perteneciente a la familia de los Amphicyonidae. Estos, en efecto, eran híbridos de canino y de oso, pues ambas especies pertenecen al grupo de los Caniforma, por lo que no es tan descabellado que existiera una subrama de este grupo que juntara a los lobos y a los osos en un solo ejemplar. Vaya, que genéticamente es posible que en algún momento hubiera existido un híbrido de oso con lobo. Y ojo, no estoy hablando de la relación entre un oso y un lobo y que haya quedado preñado uno de los ejemplares, no, sino una raza híbrida de ambas especies. Sin embargo, los perros osos se extinguieron hace poco más de 2 millones de años. Aún así, ¿será posible que descendientes de estos animales, con el aspecto de lobos gigantes, hayan sobrevivido hasta la era de los pueblos antiguos del mundo y su majestuosidad los hizo dignos de crear leyendas como el lobo huargo, el guajila o el amarok? Y más interesante aún, ¿será que algunos ejemplares de estos híbridos de oso y lobo hayan sobrevivido hasta el siglo XXI y habiten en uno de los muchos sitios inhóspitos e inexplorados de Alaska? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el Amarok es una fuerza de la naturaleza, un licántropo o una especie de lobo gigante desconocida por la ciencia moderna? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Si aún no lo haces, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. No te olvides de seguirme también en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y también suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si deseas tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que está en la descripción de este video. Y si quieres que escuchemos tu experiencia paranormal en el podcast, envíamela en nota de voz o en video a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Esto fue El Grimorio de Rix y el enigma del Amarok en Alaska. Nos vemos en la oscuridad.